Abrimos, señoras y señores, la tertulia en este miércoles que es 9 de febrero del año 2022. Voy saludando a quienes nos acompañan en la mesa. Voy por orden alfabético. Gabriel Budiño, buen día. Sí, buen día, Emiliano, buen día a la audiencia. Leonardo Costa, ¿cómo te va? Buen día a todos. No me di cuenta. Sigo. Agustín Iturralde, que está acá en el estudio. Buen día, Agustín. Buen día, Emiliano. Buen día para todos. Y finalmente, la dama de la mesa, Valentina Perrota. Buen día, gracias por estar otra vez con nosotros. Buen día, gracias por la invitación, un gusto. Bueno, vamos al primer tema. El fiscal de corte Juan Gómez aseguró este martes que no se incautará el celular del periodista Ignacio Álvarez, ni se allanará su domicilio, mientras la justicia penal investiga si el comunicador cometió un delito al divulgar audios grabados durante los hechos del 23 de enero que una joven denunció como un caso de violación. Gómez recibió el lunes a una delegación de APU, la Asociación de la Prensa Uruguaya, que había solicitado la audiencia luego del allanamiento que la fiscal ordenó el viernes en la radio Azul FM y la vivienda del conductor del programa La Pecera. En conferencia de prensa, después de la reunión, el fiscal de corte aclaró que con el operativo policial de modo alguno se estaba intentando vulnerar fuentes periodísticas. Destacó que no se llegó a cumplir con las medidas de allanamiento, ya que solo se obtuvo el audio de 2 programas periodísticos entregados por la dirección de la emisora. Esa medida no se cumplió, no se habrá de cumplir, no hay ninguna razón a esta altura de los acontecimientos para que ningún periodista pueda estar sujeto a la incautación de su instrumento de trabajo, que sin duda lo puede ser el aparato celular. El fiscal de corte indicó que la fiscal a cargo del caso, Mariana Alfaro, consideró luego innecesarias las medidas que había impulsado inicialmente en referencia a los allanamientos. Resaltó la gran honestidad intelectual de la doctora Alfaro, de quien dijo que cuando ordenó las medidas no analizó, y es un obrar humano, no analizó que podría vulnerar otros derechos que no fueron vulnerados en forma alguna. Por su parte, el dirigente de APU, Luis Curbelo, dijo, después del encuentro con el fiscal de corte: Gómez nos repitió enfáticamente que este tipo de procedimientos no se va a volver a aplicar en ningún caso que involucre algún tipo de investigación periodística. ¿Cómo vieron el cierre, o mejor dicho, este nuevo capítulo de esta situación que dio tanto para la discusión desde el viernes pasado? ¿Quién empieza? El abogado de la mesa, Leonardo. Digo que si uno quiere ser indulgente con esta situación, puede decir que tiene un final feliz y que bueno, esto no se va a volver a repetir y que en tal sentido se habría aprendido la lección. Esa es la parte, como decir, bueno, el final feliz de la película. Ahora, el transcurso de la película es tremendo porque lo que da cuenta este caso es la falta de cómo se pierden los criterios básicos. Y los criterios básicos son que en una democracia no se puede perseguir ni tratar de perseguir, revelar la fuente, revelar o romper con los secretos. Y acá el error no solo es de la Fiscalía, es principalmente de la jueza, que en definitiva es la jueza de garantía, lo cual demostró que no hay garantía, porque si un juez no es capaz de ir al principio más básico de una democracia, que es que se tiene que sustentar y que se tiene que defender por encima de cualquier cosa. Y esto no es la libertad de expresión, esto es el deber de secreto o el deber de reserva de la fuente, porque la fuente se reserva no en beneficio del periodista, se reserva en beneficio de la fuente. Pasa algo parecido con el secreto profesional. Ya en el caso de Sendoya vimos cómo un fiscal y un juez decidieron sacar todas las computadoras de un estudio jurídico para ver si Sendoya habría cometido o no habría cometido algún delito cuando era innecesario. Y eso pasa cuando se pierden ciertos criterios básicos que hacen a la formación jurídica de los operadores jurídicos. Tú apuntabas no solo a la fiscal, sino a la jueza, porque recordemos, la fiscal solicitó el procedimiento, pero tuvo que pasar por la autorización, en este caso, de una jueza, ¿no? La frivolidad con la cual resuelve la jueza es tan grave como el autoritarismo con el cual se pide el allanamiento.
Y más allá que se quiera decir que acá no hubo un allanamiento, acá hubo un pedido de allanamiento que paró por la alarma pública que generó. Pero si no hubiese sido por esa alarma pública, si esto hubiese sido no un periodista, y lo digo con todo respeto, connotado de Montevideo, si no hubiese sido un periodista de una ciudad ignota del interior, esto hubiera pasado desapercibido y se hubiera allanado la radio. Porque acá lo que está fallando en la justicia es la defensa de ciertos pilares básicos que son constitucionales, que son de derechos humanos y que están amparados por las convenciones internacionales. Y cuando eso pasa es por cuando se pierde el garantismo. Y yo creo que es muy grave por eso. Ahora, el final fue feliz. Gómez, que es un individuo con mucho criterio, dijo, no, acá se nos fue la mano y tampoco quiso decir, nos equivocamos, y dijo, bueno, esto no volvió a ocurrir, acá no hubo un allanamiento, y yo eso lo entiendo porque él tiene que mantener cierto espíritu de cuerpo. Pero bueno, me parece que el final, por eso digo, quiero ser indulgente, el final fue bueno, ojalá que no se vuelva a repetir, que sea un aprendizaje para el futuro, pero acá la Corte también tiene que hacer algo, porque lo que hizo la jueza es gravísimo, muy grave. Valentina, te escuchamos a ti ahora para seguir con la rueda. Bueno, en primer lugar, a mí me gustaría destacar el trabajo de la Fiscalía. Me parece que el trabajo de las y los fiscales es sumamente complejo y lo hacen con gran compromiso y con muy pocos recursos. Y me parece muy destacable el legado que dejó el fiscal Jorge Díaz en lo que tiene que ver con el caso central, que es la violación a una mujer, en la actuación de la fiscal de ese caso, de sus conocimientos. Yo como experta en género, investigadora en género, debo decir que me he sentido muy bien, muy feliz, muy reconfortada al escuchar a la fiscal del caso principal, digamos, su conocimiento sobre el tema. Entonces yo, en esta, digamos, semana en donde se atacó mucho a las fiscales y a los fiscales, debo decir, y a los operadores y operadoras de justicia, que destaco, reconozco y felicito el trabajo de las y los fiscales, que con los pocos recursos que tienen logran, digamos, para mí, actuaciones destacadas, como la fiscal que está atrás del caso más importante que sucedió en las semanas pasadas. Respecto a lo que trata esta tertulia, que es la actuación del fiscal Gómez, yo entiendo que es muy correcta, digamos, ser la voz que da cuenta de las actuaciones de la Fiscalía, que no hablen por la Fiscalía, que explique lo que sucedió, lo que no sucedió, lo que no va a suceder. Desde mi punto de vista, nunca estuvo en peligro la libertad de expresión y la reserva de las fuentes. Entiendo que se asume un error estratégico, que podía haberse logrado de otra forma, la obtención de la prueba, pero entiendo que de alguna manera, en el reconocimiento de este error estratégico, digamos, legal, yo entiendo que hay también un error estratégico desde el punto de vista de cómo esto pegó en la opinión pública, digamos, porque para mí el foco sigue siendo... ¿En qué sentido? A ver. Porque para mí se colocó al periodista como un mártir, que está muy lejos de serlo, digamos, y se generó una alarma, para mí, desmedida. En la medida que también participaron en el ataque a las operadoras y operadores de justicia, senadores, senadoras, digamos. Me parece que en ese sentido eso es lo grave. A mí me parece grave eso, que haya senadores de la República atacando constantemente a los operadores y operadoras de justicia, y que me parece que acá el foco es que las actuaciones del periodista violaron los derechos humanos de una mujer, que por suerte también están garantizados por los derechos humanos, por las convenciones de derechos humanos internacionales, que también debe garantizarse, respetarse la reserva de la identidad de una víctima de violación. Y a mí me parece que la lección que se debe aprender es que por suerte también los periodistas han reflexionado sobre esto, es que no se debe de revictimizar a una víctima. Revictimizar quiere decir volver a vulnerar sus derechos humanos. En este caso se vulneró nuevamente sus derechos humanos porque lo que se hizo fue gravísimo. Y a mí me parece que este error estratégico desnorteó, digamos, sacó del foco el error gravísimo que cometió un medio de comunicación y un periodista al volver a vulnerar derechos humanos de una mujer. Y no solo de esa mujer, porque lo que hizo es mandar un mensaje a todo el colectivo de mujeres, que quiere decir que cuando tú denuncias una violación, puede tu identidad, tu intimidad, ser vulnerada, ser revelada en un medio de comunicación y no pasa nada. Entonces, ese me parece que es el foco. Repito, si hubo un error de la fiscal, me parece muy bien que Jorge Díaz salga a hablar por la Fiscalía de la cara, se reúna con los periodistas, con los representantes de los periodistas. Hasta ahí. Valentina, simplemente un tema, porque yo creo que lo que tú decís es correcto. Ahora, el que sacó el foco no fue Álvarez, el que sacó el foco fue la Fiscalía y el juez. Por eso. ¿El error estratégico en qué consiste? En desviar la atención de donde debiera estar, que es, hubo una difusión de un audio que es ilegal.
Entonces ahora... Sí, porque, a ver, por las dudas, permitime, Neco, pasemos en limpio por si los oyentes o algunos oyentes pueden confundirse. Tenemos por un lado una investigación a propósito de la denuncia de violación grupal, ¿no? Ese es un caso. Después, a instancias del fiscal de corte, se inició otra investigación sobre si el periodista Ignacio Álvarez en su programa cometió un delito al difundir audios grabados en la noche de los hechos, ¿no? Que me parece que acá el tema central, por supuesto, sigue siendo el de la investigación de la violación grupal, y el segundo tema, que forma parte de este primero, es una difusión de un audio absolutamente contrario a lo que dice la ley. Y ahí no hay violación ninguna al principio a la libertad de expresión. Si yo hago que es indebido, hay un bien superior que es tutelar a una víctima. Ahora, lamentablemente, y yo creo que a veces el fanatismo en las cosas no es bueno porque hace cometer errores estratégicos, se sacó el foco de donde debía ser el centro y al victimario pasó a ser víctima. Entonces, eso es cuando se pierde. Yo por eso digo, acá, yo cuando doy clase digo, hay principios básicos que tenemos que partir de así del ya. Y esa es la Constitución. Porque a veces nos perdemos en la ley o en el decreto, pero la Constitución es clara y creo que cuando hay principios que se pierden, es parte de ese relativismo que está viviendo la sociedad uruguaya. Y hay cosas que son absolutas. Y cuando pasa eso, perdemos el foco. Seguimos. ¿Con quién vamos ahora? ¿Con Gabriel? Bueno, sí, yo comparto con Valentina de que este hecho nos hizo perder el foco de lo importante del asunto. Pero también comparto con Neco de que el origen de toda esta historia termina siendo una decisión de una fiscal en pedir una medida que a mí no me preocupa tanto como a otras personas el allanamiento en sí o la protección del secreto profesional, porque ahora después voy a hablar de eso, sino de qué era lo que se quería perseguir. Es decir, lo que yo entiendo que ocurrió es que se incumplió en una norma que establece que es delito difundir públicamente contenidos privados. Por lo tanto, el delito estaba en la difusión y por lo tanto la prueba de difusión no requería ningún tipo de allanamiento. Es decir, que lo que está difundido, fue difundido, digamos, se puede probar de N maneras distintas que no requieren un allanamiento, porque en realidad se difundió públicamente, las grabaciones son públicas, etc. Entonces, en un momento se manejó que lo que perseguía la fiscal era la fuente, el origen de eso, o si había sido compartido ese contenido con más personas, lo cual lamentablemente eso hoy no es el delito, ¿no? Es decir, lo que es delito es la difusión pública, pero el recibir esos contenidos o el pasárselo a otras personas, lamentablemente no es algo abarcado por la ley. Entonces, ¿para qué era la necesidad, digamos, de ese allanamiento si esta otra parte, digamos, no era relevante? Ahora... Una precisión allí. Me parece que estoy de acuerdo contigo que no estuvo del todo claro qué es lo que la fiscal quería averiguar con los procedimientos que solicitó el viernes de la semana pasada. Pero el artículo 92, que es el que estaba de por medio al evaluar la conducta del periodista, el artículo 92 dice: el que difunda, revele, exhiba o ceda a terceros imágenes o grabaciones de una persona con contenido íntimo o sexual sin su autorización, será castigado con una pena de 6 meses de prisión a 2 años de penitenciaría. Y entonces, por lo que yo leí, parece bastante claro que el periodista, cuando difundió por radio estos audios, habría violado esta disposición, pero parece que también se informó que esos audios habían sido remitidos a otras personas, que el propio periodista los remitió a otras personas, en cuyo caso como que habría un segundo delito, digamos, ¿no? No solamente los habría difundido por radio, sino que los habría difundido, los habría cedido a terceros, etcétera, ¿no? Neco, ibas a aclarar. En todo caso, lo que podría hacer era conjugar dos verbos del delito, pero el delito ya estaba cometido si es que había cometido. Si es que se había cometido. Yo creo que fue el exceso y la falta de visión estratégica.
De todos modos, recordemos que también estaba en juego en la orden del fiscal de corte otra averiguación a propósito de el no cumplimiento de la reserva por quienes tienen obligación de mantenerla, ¿no? Había otro artículo en danza, y allí aparentemente se podía estar apuntando a la información que en el programa de radio también se divulgó sobre las pericias, ¿no? Sobre los trabajos hechos por los peritos en el caso justamente de la denuncia de violación grupal, ¿no? Ahí y sobre ese punto es lo que parece que hay que hacer énfasis, que tiene que ver con que además de la difusión, de que eso tiene un daño, se entiende que puede existir un perjuicio al primer delito, ¿no? A la primera investigación que está en curso. Emiliano hacía notar que eran dos hechos bien distintos, tratados con fiscales y jueces distintos. Y ahí hay un tema que es delicado, que tiene que ver con esto del allanamiento y del secreto profesional. No solo los periodistas tienen secreto profesional, ¿no? Los médicos tienen secreto profesional, los contadores tenemos secreto profesional, y sin embargo hay allanamientos sobre profesionales de otras profesiones, ¿no? Entonces, ¿cuál es quizás la diferencia? Y de que estamos hablando de periodistas que son los que ponen en opinión pública determinados temas, ¿no? Entonces, seguramente cuando hay allanamientos sobre la casa de un médico o de un contador, no tienen el nivel de visibilidad que tiene este tiempo, y también hay riesgos asociados a la protección de un derecho que está establecido por ley, que es el secreto profesional. Entonces, también tenemos que ser cuidadosos de qué significa hoy ser periodistas y qué significa hoy medios de comunicación, ¿no? Es decir, hasta qué punto los jueces tienen que saber que el sujeto es, digamos, al cual el fiscal solicita un allanamiento, es un periodista, y hasta qué punto está el secreto, ¿no? Sí, allanó una radio, ¿no? Allanó una radio. ¿No? Sí, no, por eso, pero lo llevo más allá del caso concreto. En el caso concreto, todos conocemos a Ignacio Álvarez, todos conocemos que eso es una radio y eso es un elemento tradicional. Entonces, lo que digo es que la norma no es que sea tan mágica y protectora de los derechos, sino hay intervenciones, ¿no? Hay intervenciones de una defensa de a quien le hacen el allanamiento, que hará uso de ese artículo del secreto profesional, ¿no? Entonces, ojo con esto, porque lo que no podemos hacer es excluir a los periodistas. Ana Laura Pérez decía en una nota el otro día de que los periodistas muchas veces incumplen la ley en pos de la verdad. Bueno, pero eso no los exime, digamos, de responsabilidades sobre eso, ¿no? Es decir, quien hace algo y se saltea alguna norma en pos de una verdad o de un beneficio público, igual tiene que ser responsable de lo que hace, ¿no? Y eso es un tema que creo que va a estar en el centro de esta discusión, porque no va a ser la primera vez que discutamos sobre los derechos de los periodistas o de los profesionales en general en defender sus secretos. Bueno, vino tan discutida la cosa que todavía, Agustín, no te escuchamos. Me tocó esperar, me tocó escuchar, mejor así me enriquecía con lo que decían. Creo que en general estamos todos de acuerdo, me da la sensación de las cosas que estuvieron mal y que estuvieron bien de lo que pasó, ¿no? Acá yo la verdad creo que la verdad el otro día leí un tuit y después escuchaba a Martín Bueno en la tertulia, que ponía un tuit que lo quiero leer literalmente porque me parece que está muy bien dicho. Él había puesto: el problema de la justicia y los fiscales no es la infiltración política o ideológica, es el bajo nivel académico, profesional, de manejo de situaciones, de crisis, de presiones. Bajo nivel en general. Ahí están los resultados. Obvio que hay grandes excepciones. Yo creo que a mí lo que más me preocupa de todo esto es en el sistema penal, en la justicia penal, una parte del partido se juega en los medios. Y uno ve sistemáticamente a los penalistas declarar, poner cosas, y obviamente fue parte de la estrategia de la defensa tirar cosas a través de esta radio y desencadenar todo este episodio que estamos comentando hoy. La verdad que todo lo que pasó acá, a mí lo que más me preocupa, el Nico decía, ¿tiene final feliz esto? Que creo que sí, que en buena medida lo tiene, y creo que... Pero lo que más me preocupa es
cómo las medidas que fueron tomando Fiscalía y los jueces, que estamos con Fiscalía y nos olvidamos de los jueces, que son... El fiscal no tiene la responsabilidad de ser neutral, el fiscal acusa, el juez es el que da la garantía, el que tiene que ser el punto de equilibrio de los fiscales y de los jueces, es que da la sensación que se fueron moviendo muy fuertemente por la opinión pública. Yo me quedo con esa sensación. Me quedo que toda la indignación que pasó cuando conocimos la situación de la violación desencadenó una cantidad de medidas, la indignación cuando Nacho Álvarez comete un delito, por lo que todos creemos que cometió un delito, que la justicia dirá si fue así o no fue así, pero aumentó la indignación y entonces se sobrereaccionó la fiscal y el juez, o la juez, no sé, no conozco el género del juez o la juez, sobrereaccionaron y se tomaron esta medida sin mucho, y después como hubo una sobrereacción hacia el otro lado, que como era una radio importante, conocida, un comunicador que todos sabemos quién es, hubo una indignación colectiva, sale el fiscal de corte a explicar lo que pasó y de alguna forma a disculparse, a reconocer el error, aunque con algunas dudas de cómo lo plantea. La verdad, a mí el gusto amargo que me queda de esto es sentir que el sistema penal está más volátil y más expuesto a la opinión pública y a las olas de indignación, al criterio de lo que debería estarlo. Creo que pasó lo que Valentina dice, es tal cual. Yo tengo un matiz con Valentina, yo creo que no hay que disminuir lo que pasó en el allanamiento de la radio. Yo creo que es grave, no es un hecho, es grave y amerita poner el foco fuerte ahí, pero creo que pasó lo que ella dice, como una persona que estaba siendo fuertemente cuestionada desde todo punto de vista, éticamente, legalmente, y creo que había buenos fundamentos para que eso se encauzara en un proceso y fuera formalizado lo que fuera, de golpe se da vuelta y hay una ola de solidaridad con él, que creo que en alguna medida una cosa no quita la otra, porque las garantías son para todos, también son para los que cometen delitos. Y bueno, obvio, lo podemos ver como una torpeza, un hecho casual, bueno, qué pena lo que pasó. Pero si yo tuviera que encontrar un patrón en todo esto, el patrón, la sensación que me quedo es esa alto grado de influencia a la opinión pública y a lo que pasa a la prensa y al griterío de redes que tuvo algunos actores del sistema judicial. Neco, sobre esto último que dice Agustín, ¿tú querés agregar algo? A ver, yo comparto que acá hay un problema de baja formación. Esto es un problema de formación, o sea, porque hay principios básicos que no se dan, o no se aprenden, o no se quieren aprender. Había un amigo mío que es integrante de la Suprema Corte de Justicia de México, que él decía que cuando tenía que dictar una sentencia y que hacía cuestiones sensibles públicamente, él se encerraba 10 días y no miraba prensa, porque era la única forma de evitar quedar influido por cuestiones del ruido y no por principios. Yo creo que a los jueces les pasa un poco eso, y voy a hacer foco un poco en la jueza, porque, reitero, la gravedad acá, los fiscales pueden pedir cualquier cosa, no deberían, pero pueden. Lo que no puede es un juez dejar pasar estas cosas. Entonces, acá el problema que hay es cuando el juez de garantía, porque se llama juez de garantía en el nuevo Código de Proceso Penal, lo que no hace es dar garantías. Entonces, el bajo nivel es mucho más grave cuando ocurre ello en quien supuestamente debe garantizar ciertos derechos. Y esto no es nuevo, lamentablemente, esto requiere para mí, para la Corte, volver a formar en ciertas cosas que son básicas. Y uno es el tema del derecho del secreto, la reserva del secreto, no se termina entendiendo a quién protege. No protege al que lo tiene, protege a quien pasó la información. Protege no al abogado, protege al defendido. El abogado no es más que un mero portador de eso, pero el derecho a la intimidad y el derecho a la fuente, si yo le digo a un periodista, mirá que sé tal cosa, es porque quiero que me protejan a mí, no al periodista. A mí el periodista no me importa, si no yo de lo contrario no doy más el dato. Y ese es el ABC del off the record desde los años 50 en adelante. Bueno, se puede agregar que más bien a quien se está defendiendo es a la sociedad, ¿no?
Bueno, pero en primera instancia el titular del que pasa el dato es el que quiere tener ese derecho de reserva. Es como el cliente del banco. El secreto bancario no protege al banco, el secreto bancario protege al cliente. Lo último, Valentina. Y yo, la verdad que me quiero distanciar de esta generalización de que los fiscales, las fiscales, los operadores de justicia están formados, digamos. Me parece que sigue en la línea de desacreditar a las operadoras y operadores de justicia y que no comparto. Me pareció muy peligroso también esta cuestión que se hizo de que prácticamente Álvarez era un perseguido político, digamos, y que la Fiscalía actuaba por razones político-partidarias. Me parece totalmente fuera de lugar y yo entiendo que la Fiscalía, los fiscales trabajan en condiciones muy pobres, ya lo ha declarado esto la propia fiscal del caso más importante, también el fiscal, el doctor Rosa, digamos, y que bueno, obviamente habrá cuestiones para mejorar, pero que es generalizable el grado de poca formación, me parece que va en línea de esta desacreditación que no comparto, que no contribuye, y entiendo que también la formación que tanto se le reclama, se le debería reclamar al abogado de defensor de estos muchachos, porque evidentemente si también se está investigando si esta persona violó también una ley al difundir cuestiones que son reservadas de la investigación, bueno, allí también hay una falta de formación. También formación en la ley de violencia de género, ¿no? Porque evidentemente para toda la ciudadanía quedó claro que se estaba violando un artículo de esa ley y para el abogado parece que no. Entonces me parece que habría que también formar a la ciudadanía, incluidas los abogados y las abogadas penales, en esta ley.